Vamos ya con nuestra mesa de actualidad. Hoy nos acompaña la secretaria general de FA, es decir, de la patronal burgalesa, Emiliana Morero. Bienvenida, buenas noches. Y el vicepresidente de la Asociación Profesional de Gestores Culturales en Castilla y León, Alejandro Sarmiento. ¿Qué tal? Muy bien. Os veo bien, estupendos, fuertes. No tenéis catarro como la mitad de la población activa, ni gripes, nada de eso, ¿eh? Yo nunca he tenido gripe, catarros muy pocos. Uy, tú eres humana. Yo soy de pueblo, soy fuerte. Oye, algunos también somos de pueblo y nos hemos pillado uno increíble. Bueno. Alejandro. Pues chicos, yo lo pasé todo la semana pasada, la fiebre hace 2 meses, o sea que estoy, en fin, ahora me ha dado una tregua la gripe. ¿Sí? Vale, pues no os acerquéis mucho a mí, lo decía por vuestro bien. En fin, vamos a continuar, vamos con la polémica de la semana, el famoso PIN parental de Vox, que se ha convertido en el epicentro de un encendido debate escolar. Por un lado, el gobierno ya ha dicho que lo va a recurrir allá donde se implante. Ya funciona en Murcia y en Andalucía, y la Comunidad de Madrid también podría aplicarse esa necesidad de autorización de los padres sobre cualquier materia que afecte a cuestiones sobre identidad de género, feminismo o la diversidad LGTBI. Emiliana, ¿qué te parece todo este revuelo que se está armando? Pues yo creo que, como dices, es todo un revuelo que yo creo que es innecesario. Esta mañana aquí en Castilla y León, además, se decía por el propio presidente de la Junta de Castilla y León que no hay ningún problema, no hay denuncias, ahí está la inspección escolar, y yo creo que en lo que son las actividades extraescolares los padres están también participando y no hay un problema. Yo creo que no hay un problema. Creo que en lugar de estar hablando de los problemas que son importantes para la sociedad, los ciudadanos, no se está hablando, por ejemplo, que se ha incrementado un 5% la bombona del butano en estos días de frío. No se está hablando de las necesidades que tienen, por ejemplo, las empresas en cuanto a falta de trabajadores, o las personas que están en el paro que vamos a hacer. Entonces, yo creo que es nos estamos distrayendo de lo importante. No hay problema y lo estamos convirtiendo, pues eso, que todos los medios de comunicación estén hablando de ello, que nosotros estemos hablando de ellos, y que en estos momentos no hay ningún problema. Pero yendo al fondo de la cuestión, ¿qué es que hay padres que pueden decidir ese tipo de cosas? Yo creo, no tengo hijos, con lo cual hablo de oídas, pero creo que los padres deciden, por ejemplo, que sus hijos van a religión o no van a religión, si quieren educación católica o quieren que sus hijos que no quieren estudiar la religión católica puedan optar por otras asignaturas, con lo cual yo creo que los padres sí que tienen opción. Si no se respetaran esas decisiones de los padres o esas preferencias de los padres, yo creo que es cuando los padres debieran de comunicarlo, decidir o actuar o denunciar. Alejandro, tu turno. Pues la verdad es que después de lo que ha dicho Emiliana, yo lo único que puedo subrayar es la cordura de sus palabras y la cordura del presidente Mañueco esta mañana, cuando ante los problemas inexistentes, lo que no puede ser es que nuestro país sea el país de los problemas ficticios. En Castilla y León no ha habido ni un solo problema, no ha habido nunca ni una sola denuncia ante la Inspección Educativa, que es el ente que se tiene que ocupar de estas cuestiones, por esta materia. En el mes de octubre, pues una serie de ultras fueron a asediar a la consejera de Educación con esta desdichada idea. La consejera de Educación, Rocío Lucas, lo que les dijo es que esto pues ni se iba a implantar en Castilla y León porque no hacía ninguna falta, y porque lo que no hay que perder nunca de vista es que en nuestro país el problema es que se está desgarrando la convivencia, y en vez de atajar los problemas existentes y los problemas reales, estamos siempre ante supuestos categóricos y ante problemas llevados a la enésima potencia que en realidad no responden a una realidad. No han existido, no existen denuncias ante la Inspección Educativa, no existe esa inquietud social, ni en la enseñanza concertada, ni en la pública, ni en la privada. Entonces, ¿qué busca esto, excepto que una serie de corrientes ultras se hagan publicidad gratuita a costa de los hijos de los demás? Es que esa pregunta que tú hacías, ¿no? Pero bueno, y tienen derecho, pues si es que lo que tienen derecho los padres ante todo es a confiar en su sistema educativo, y a confiar en el sistema educativo público, y un sistema educativo público que tiene unas garantías, que es la inspección educativa, y a partir de ahí todo lo que se sale de la norma y todo lo que se sale de ese sistema educativo garantizado por la norma y por la labor de los inspectores de educación es que no existe.
Y como no existe, lo que es terrible es estar todo el día opinando ante ¿y usted qué cree de la vida en otros planetas? Pues oiga, mire, déjeme que me ocupe por favor de lo que me toca ahora y no estemos todo el día opinando de los hombrecillos verdes. Emiliana, ¿algo que apuntar? No, pues es que lo que decían Alejandro, yo creo que tenemos que estar confiando también en nuestras autoridades académicas y en este caso también administrativas. Y yo creo que los padres, o sea, aquí en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, si algo tuvieran que decir, lo hubieran criticado ya desde hace tiempo. Y yo las referencias que tengo es que no ha habido ningún problema y que se están respetando también esos derechos de los padres. Pues yo creo que en definitiva esto es que hay un grupo de personas más numeroso de lo que pensamos que creen que todo lo relativo a lo que es la familia, el desarrollo de esa persona, ese hijo o hija, depende más de casa que de la escuela. Bueno, pues yo creo que todo el mundo es absolutamente libérrimo para que en su casa dé la enseñanza que crea oportuno y que crea absolutamente adecuado. Pero, en fin, es que yo creo que estos temas, sin ningún ánimo de llevarlos al extremo, no resisten un asalto ni resisten un ejemplo. También hace unos años estuvimos ante esos supuestos en los cuales parecía que había unos padres que no querían que a sus hijos se les hiciera transfusiones de sangre porque podrían ir en contra de sus creencias y fue la época en la que estaban los pobres médicos. Claro, el Tribunal Constitucional, desde luego que los padres tendrán todos los derechos, pero el hijo no es propiedad de los padres, el hijo es una entidad con una vida autónoma y propia y con una personalidad diferente e independiente, y el Tribunal Constitucional en ese supuesto, vamos, fue concluyente. Yo creo que lo recordarás, Emiliana, todo aquello, en fin. Bien, pues vamos a avanzar porque no solamente estamos los tres en esta mesa, también nos acompaña el director del Departamento de Internacionalización de la Cámara de Comercio en Burgos, Ignacio Ruiz. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos, Ignacio, muy amable. De nada. Como ya sabrán, Reino Unido abandonará el próximo viernes 31 de enero la Unión Europea, y para que el famoso Brexit no pille de sorpresa a los empresarios ni al Centro de Transporte y Aduana de Burgos, CETAPSA se ha reunido con ellos, con la Cámara de Comercio y también con el subdelegado del Gobierno. Ignacio, ¿cuáles fueron los principales temas que trataron en ese encuentro? Se trató, bueno, fundamentalmente una inquietud que hay por parte de algunos empresarios de que se están perdiendo algunos de los servicios para aduaneros que antes existían en la aduana y que ahora ya no, pues por distintos motivos, o bien porque los han trasladado de provincia, o bien porque se ha jubilado el funcionario que lo llevaba, y en ese sentido hemos recogido la problemática de varias de empresas que antes hacían los despachos aquí y ahora pues se tienen que ir a otras aduanas, a otros centros de transporte para despachar. Ese ha sido un poco el principal motivo. Hemos aprovechado también para introducir algunos otros temas candentes, como es la ampliación del puerto seco para que puedan despacharse ahí también mercancías sin tener que ir a la terminal TIR. Existen las dos terminales ahora en la aduana, ¿no? La aduana es un complejo bastante complicado, entonces en la terminal TIR se despacha lo que es mercancía de camión, pero en el puerto seco ahora lo que se pretende también es que se despachen para terceros países contenedores completos que luego se cargan en trenes y que van pues a distintos puertos. Concretamente estamos hablando de Barcelona, de Bilbao, de un tren que va a Huelva, por ejemplo, pero no existe ese servicio aduanero todavía. Entonces se trata, en esa reunión se trató de ampliar ese servicio y alguna cosilla más también, como que puedan habilitarse para contenedores refrigerados, una instalación eléctrica que de momento no hay, y bueno, a la larga también lo que se pretende es que Burgos sea un punto de inspección fronterizo, un PIF, que no puede ser como tal porque no tiene frontera terrestre, pero sí podría hacerse a través del aeropuerto. Entonces, si se habilita ese PIF en el aeropuerto, se podría dar servicio también a la aduana de Burgos, al centro de transportes. ¿Y eso se ha hablado con AENA?
Eso de momento no, lo hemos planteado primero de una forma más institucional, bueno, con el subdelegado de gobierno sí se lo ha planteado, y eso ya requiere un proceso, es un proceso un poco más largo. Porque ¿en qué favorecería el trabajo en la aduana todas esas peticiones que os hicieron llegar en ese encuentro? Que se amplíen los servicios. Que se amplíen más servicios, Que ¿no? se amplíen más servicios. ¿Había mucho temor por el Brexit? De momento, sí, bueno, hay temor porque puede haber, claro, el tema del Brexit parece que se va a posponer, parece que está claro ya que el 31 de enero no va a haber, controles aduaneros. Claro, todo esto viene de un proceso un poco más complejo, ¿no? Pero lo que es el acuerdo que el último acuerdo, porque hubo otro con Theresa May, el último acuerdo que ha sido firmado con el gobierno ya de Boris Johnson y la Unión Europea, que es de octubre, ese ya contempla varios escenarios de prórroga, ¿no? Como lo contemplaba también el anterior. Ese acuerdo ya se ha firmado por el Parlamento británico, quedan algunos flecos y posiblemente, casi seguro, se firmará el día, creo que es el 28 o el 29 de este mes con el Parlamento Europeo, con lo cual eso parece que sigue adelante, y el 31 de enero no va a haber la ruptura como en un principio parecía antes de este acuerdo, ¿no? Pero ese día llegará y habrá que estar preparados. Llegará, va a haber un periodo transitorio hasta el 31 de diciembre, y ahí es donde está la negociación, digamos, importante, ¿no? De momento lo que se ha pactado es el acuerdo de salida, falta el acuerdo de cómo va a quedar luego la relación entre Reino Unido por un lado y el resto y la Unión Europea por otro. Y eso es lo que se tiene que pactar en este periodo desde el 1 de febrero hasta, que en realidad tampoco es el 1 de febrero, porque el Parlamento Europeo creo que tiene previsto dar la autorización para negociar ese acuerdo a partir del 25 de febrero, entonces ya estamos quitando otro mes, con lo cual nos quedan 10 meses. Quedan 10 meses para hacer un acuerdo muy complicado, porque es un acuerdo altamente con muchos temas, no es un acuerdo comercial como los que se han firmado con otros terceros países, y el gobierno británico, el gobierno de Reino Unido quiere imponer esa fecha, de hecho incluso lo ha acordado ya en su Parlamento, pero la Unión Europea lógicamente va a necesitar más tiempo. Entonces pensamos que habrá una prórroga superior todavía, ¿no? Sí, que los plazos no se agotan tanto. Los plazos no va a dar tiempo a firmar, o bien si no hay acuerdo comercial, el Brexit que se aplicaría a partir del 31 de diciembre sería un Brexit duro, ¿no? Que nadie quiere en principio. Romper directamente con todo, ¿no? Romper con todo. Que eso significa no solamente que el Reino Unido pasa a ser un tercer país, eso ya formalmente ya va a ser el 31 de enero, pero a partir del 1 de enero del año que viene pasaría a ser un tercer país sin ningún acuerdo comercial. La Unión Europea tiene muchos acuerdos comerciales con la gran mayoría de los países, ¿no? Entonces significaría que el Reino Unido pasaría a ser un país pues como Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Ajá, perfecto, nos has explicado muy bien, Ignacio. Emiliana, ¿qué te voy a decir a ti del Brexit? Que habéis hablado un FAE, imagino, bueno, muchísimo. Sí, yo creo que llevamos años, pues tanto la Cámara de Comercio como FAE y con el ICES trabajando, informando a las empresas cómo se tenían que ir preparando ante esa situación de Brexit duro, Brexit blando o cómo lo tenía que hacer. Y yo creo que las empresas, y yo hablo de las burgalesas, están bastante preparadas, o sea, porque ellos tenían también que hacer unos trabajos previos de adaptación en las empresas, y yo creo que eso lo han venido haciendo. Es cierto, como comentabas, que el 31 de enero no se va a producir ese Brexit duro, que todos esperamos, por el bien de ambas partes, tanto de la Unión Europea como también del Reino Unido, pues que en estos meses de prórroga que se van a dar hasta el 31 de diciembre, pues que se alcancen acuerdos, que pueda haber acuerdos que también faciliten esa labor comercial
y de operaciones que tengan las empresas de la Unión Europea con el Reino Unido, y que pueda quedar pues una situación muy similar a la que pueda tener esos acuerdos comerciales de Suiza y la Unión Europea, y el Reino Unido y la Unión Europea. Yo creo que ahí en la Unión Europea tiene que hacer un gran trabajo pensando también en las empresas. Yo creo que si hablamos de aranceles y tenemos que empezar ahora a pagar aranceles de todo lo que exportemos para el Reino Unido, o de los coches que quiera vender el Reino Unido también en Europa, yo creo que son temas, como comentabas, muy delicados, que nos jugamos mucho. Y sí que apuntar a lo que estáis comentando de la aduana de Burgos, que bueno, es que yo creo que nos interesa seguir manteniendo la posición que teníamos hasta hace poco, que donde más operaciones se hacían de toda Castilla y León era en la aduana de Burgos, y eso por lo que hemos estado comentando, que hace tiempo también desde FAES lo trasladamos a la subdelegación del Gobierno, el no tener funcionarios en fitosanitarios. Otras características, tienen que hacer esas operaciones, que mejor lo conocéis vosotros, también esas operaciones tienen que salir a otras aduanas próximas y no se están haciendo en Burgos, y nos interesa que esas operaciones se sigan haciendo aquí. Se pueda despachar aquí. Se pueda despachar en Burgos, y desde luego que nosotros también nos sumamos a esa exigencia de dotar a la aduana de Burgos de todos los medios humanos, en este caso, para que se sigan haciendo esos despachos en la aduana y se recupere esa... Bueno, seguimos siendo, yo creo que la provincia más exportadora. Eso desde luego, ¿no? Sí. Yo añadiría que lo que queremos es no solamente captar el tráfico de mercancías que sale de Burgos y que llega a Burgos, sino que la aduana de Burgos, por su situación estratégica, claro, es un nudo de comunicaciones muy importante, debe de captar también empresas que vienen desde Algeciras, que por el tráfico de sus camiones les vendría muy bien despachar en Burgos, hacer los papeles y luego ya continuar, ¿no? Entonces lo que queremos es no solamente eso, que sea empresas de Burgos que se beneficien de ellos, sino beneficiar también a otras empresas, incluso camiones que vienen de Portugal, bueno, camiones que vienen de Madrid. Y hablando del Brexit, ¿podría ser una oportunidad la aduana de Burgos, que esas operaciones de salida al Reino Unido se hagan aquí esos despachos? Para utilizando el puerto de Santander o incluso el puerto de Bilbao, ¿no? que tienen conexiones con importantes marítimas con el Reino Unido. Es decir, que se abre un abanico mucho más amplio que el puramente local. Pero necesitamos las dotaciones. Claro. Y bueno, y lo que ha dicho de vincularlo al aeropuerto también es una salida muy importante, lo que comentabas. Claro, porque así daríamos también más vida al aeropuerto. Claro, sí, porque ahora mismo ya sabes lo que tenemos. Alejandro. La verdad es que en esta etapa donde todo parece que son querellas prescindibles y sentimientos identitarios, pues a mí me parece que realmente lo que no hay que perder de vista es de lo que se come y el sustento y lo que son las oportunidades de desarrollo de una ciudad. Entonces me parece que hay que estar muy vigilante para que nuestra ciudad, nuestra región, pero ahora nos tenemos que ocupar de Burgos, no pierda ni una sola de sus fortalezas. Y desde luego lo que no puede ocurrir es que una de sus fortalezas evidentes, como ha sido la aduana y este centro de transportes, pues pierda terreno en un marco que es global. Ahí es donde yo creo que tienen que ir todas las instituciones a una, y no perder el tiempo, que yo creo que es la reflexión. Parece que el signo de los tiempos es, en fin, estos sentimientos identitarios, ¿no? Pero para nada sirven esos sentimientos identitarios para el desarrollo al final de los ciudadanos, porque lo que yo creo que quieren los ciudadanos es poder desarrollar su vida en paz, poder dar la mejor educación a sus hijos con o sin PIN y tener el mayor desarrollo posible, ¿no? Y esto depende de algo muy básico, que son las infraestructuras
y, en segundo lugar, lo que hace competitiva a una ciudad. Pues antes de pasar al siguiente asunto, añadimos una cifra a este debate, ya que el Fondo Monetario Internacional va a recortar 2 décimas su previsión de PIB para España, la mayor de las grandes economías. El organismo rebaja al 1,6% su estimación de avance de la economía española para este año y el que viene. Ha decidido recortar sus previsiones para España debido a las secuelas de una desaceleración más marcada de lo previsto, tanto de la demanda interna como de las exportaciones en 2019. ¿Te parece, Ignacio, suficiente argumento para hacer esa valoración el FBI sobre España? Bueno, ellos tienen sus economistas y hacen sus cálculos. Son previsiones. Lógicamente, como todas las previsiones, pues pueden ser luego acertadas o pueden fallar. Yo no voy no soy quien para oponerme a los argumentos del Fondo Monetario Internacional, pero bueno, está ahí, ¿no? Hay más organismos también que están ahí poniendo sus previsiones. Pues de momento lo que nosotros hemos puesto es interés e intenciones, lo que es la aduana de Burgos, y relacionarlo en la actualidad, ¿no?, empresarial e internacional, que eso tiene impacto, y hemos también conocido las posibles mejoras que se pueden introducir. Muchísima suerte, Ignacio. Lo deseamos también que sea así. Muy buenas noches. Buenas noches. Ignacio se marcha, pero nosotros nos continuamos, porque mientras Francisco Igea sigue sin decidir si se presenta a las primarias de Ciudadanos, hoy uno de sus compañeros en Castilla y León, David Castaño, al referirse a Igea, ha asegurado que al hablar tanto de libertad se puede determinar como libertino. Y en esas rimadas, por su parte, se ha defendido ante las críticas de falta de democracia interna. Este partido va a tener por delante un proyecto, si así lo quieren los militantes, un proyecto que mira al futuro, un partido mucho más participativo, pero desde luego ya es un partido democrático, y creo que no hay ningún partido en este país que nos pueda dar lecciones de democracia interna. Alejandro, ese Congreso Nacional de marzo, creo que es, ¿no?, en marzo el de Ciudadanos, para que deje de estar dirigido por una gestora y que de nuevo tenga un líder o lideresa, va a estar muy interesante. Bueno, sí, porque claro, lo que no puede pasar es que de Ciudadanos CS se pase al CDS, que ya hubo una experiencia hace 20 años. Es decir, yo creo que la diferencia evidentemente es la democracia. Entre CS y CDS falta la D, la democracia, y a ello hace referencia el líder Igea, el vicepresidente de la Junta actualmente de Castilla y León, y yo creo que esa democracia pues no solo tiene que predicarse, porque claro, yo creo que en la vida no se trata únicamente de predicar, sino de dar trigo. Me parece que es inquietante la trayectoria que ha tenido este partido en los últimos meses, desde las primarias, todos esos episodios rocambolescos que nos demuestran que a veces pues lo cibernético puede ser más peligroso que la urna de cristal. Y a partir de ahí, pues yo creo que la misma reacción que ocurrió en Castilla y León, con las consecuencias que tuvo para un sector de ese partido, pues probablemente siga ocurriendo, pero creo que cualquier debate, y sobre todo cuando estamos hablando de partidos políticos que hasta hace unos meses representaban a muchísimos ciudadanos. Yo imagino que a sus líderes les interesará que muchísimos ciudadanos se sientan así representados en el futuro. Pues es que el debate es bueno. Yo creo que las ideas en el ámbito que les es propio, que es el del debate político, pues es fenomenal. Lo que es malo es llevar la política a todos los extremos de la sociedad, como hablábamos antes. No sé, el debate es muy bueno, pero a mí me gustaría, por ejemplo, saber quién amañó las primarias en Castilla y León, que pasan los meses y aquí nadie dice nada, ¿no? Y es lo que está en Fiscalía el asunto, entre otras muchas cosas, que parece que para algunas cosas hablamos muy abiertamente, pero para otras no tanto, y todas son importantes. Emiliana. Pues es que yo creo lo que decía al final Alejandro, que todo al final, de todo lo que hablamos de la vida y de lo más importante, al final siempre terminamos hablando de política, y que parece que está en el centro de toda nuestra vida está la política. Yo creo que eso sí que tendríamos que bueno, no aparcarlo, porque necesitamos también a la política y a los políticos, pero que no es lo más importante de nuestras vidas y en la situación en la que vivimos. En cuanto a lo que comentabas al principio, bueno, pues han abierto unas elecciones
para ver quién lidera el partido de Ciudadanos. Lo que tiene que haber es limpieza, democracia, y a partir de ahí lo que han dicho, dejan de decir, es que como no lo conozco internamente qué es lo que está ocurriendo, tampoco creo que si opino me voy a equivocar, porque tampoco tengo todos los elementos de juicio suficientes. O sea, lo que tiene que primar, desde luego que el debate interno, respetando a los demás, como en cualquier parte que haya un debate, debatir sí, debatir de ideas. Bueno, ellos conocerán que dónde quieren que vaya, o hacia dónde quiere que vaya el partido de Ciudadanos y quién va a ser su líder, pero más no puedo decir porque no lo conozco. Últimos segundos, Alejandro. Sí, a mí me parece que los partidos políticos, ante todo, lo que tienen que ser es útiles, y tienen que ser útiles para alcanzar mayorías de poder, capacidad transformadora que mejoren la vida de los ciudadanos, porque cualquier otra cosa que no sea transformar la vida de los ciudadanos a mejor, lo único que encubre son ansias de poder. Pues Emiliana Molero, Alejandro Sarmiento, mil gracias a los dos por vuestra presencia una vez más en este informativo. Hasta la próxima, buenas noches. Pero yo sigo con Ciudadanos, porque el presidente de la gestora de Ciudadanos, Manuel García Bofill, y el portavoz adjunto, Joan Mesquida, han estado esta tarde aquí en la asamblea de la agrupación de Burgos. Unos días más tarde, además de que su líder regional, Francisco Igea, cuestionará las formas de actuar de la gestora, lo que le llevó a dejar su cargo de secretario de programas. Luis Ángel Rozas, buenas noches. ¿Cómo ha sido el encuentro con los militantes burgaleses? Hola, buenas noches. En pleno proceso congresual, Ciudadanos sigue recorriendo las diferentes comunidades autónomas para explicar a los afiliados cómo se va a desarrollar este proceso para la renovación de los órganos de gobierno de la formación tras la dimisión de Albert Rivera. Y en ese proceso esta tarde han recalado en Burgos, donde el presidente de la gestora, Manuel García Bofill, ha hecho referencia a las voces críticas de esta formación. Y estando en Castilla y León, principalmente se ha referido a Francisco Igea, al que ha invitado a presentarse a la renovación de los órganos de gobierno de la formación naranja, para que de este modo, ha dicho, pueda exponer su modelo a los afiliados. Lo puede hacer, y de hecho nosotros animamos a quien crea que puede ofrecer un liderazgo sólido y un liderazgo capaz de cohesionar y de generar la ilusión que el partido necesita, a que lo haga. Cualquier contraste de opiniones y que se exprese la pluralidad, nosotros no lo vemos mal. Hay mucha más información este martes 21 de enero, lo hacemos en 2 minutos.